¿Y cuándo sale, digamos, ese concepto de un nacimiento divino de Jesús? ¿Cuál es el propósito, aparte de un cumplimiento de la profecía? Porque históricamente, ¿qué podríamos decir? Pues históricamente podríamos decir que Isaías 7:14 no es una profecía. Lo que ocurre es Ujú, que las comunidades cristianas, realmente insisto, las mateana y lucana, pero después la práctica totalidad de las comunidades cristianas, porque al final, con el tiempo, casi todas las comunidades cristianas asumieron como propia la doctrina del nacimiento virginal y a posteriori la virginidad perpetua de la Virgen. Pero originalmente el autor de Isaías no pretendía estar hablando del Mesías en ese pasaje. Y para eso suele venir bien leer el pasaje entero. Sobre todo ya si sabes hebreo, ya es la leche. Porque en hebreo el tiempo verbal que utiliza Isaías está en pasado. Dice, una doncella ha concebido ujú, Isaías. ¿No? ujú. Entonces, lo que está planteando ahí Isaías, que es una circunstancia política, ¿no? Que es verdad que el reino de Judá estaba siendo asediado por el reino de Israel y el reino de Aram, que, aunque la Biblia no lo dice, a raíz de los registros arqueológicos podemos suponer que, puesto que era la expansión del imperio asirio, probablemente los reinos de Israel y Aram Damasco se habían unido, ¿no? Habían sellado una alianza para colaborar en contra de Asiria, para que dejara de expandirse hacia el occidente, y probablemente habían tratado de, a lo mejor, convencer a Judá para que se unieran ellos en esa alianza, y al Judá negarse, porque conocía el poder militar de Siria, decidieron invadirlo, que eso es solamente lo que nos cuenta la Biblia, ¿no? Que hubo una alianza, ¿no? En el libro de Reyes dice, hubo una alianza entre Israel y Aram y asediaron Judá, ¿vale? ¿Por qué asediaron Judá? Bueno, pues la historia dice esto. Probablemente o bien le dieron la posibilidad de unirse a ellos, Judá lo rechazó y entonces Israel y Aram se dirigen militarmente contra Judá, o directamente no le ofrecieron esa posibilidad, sino que se dirigieron para conquistar Judá y con los recursos de Judá hacer frente también a Siria sin pedirle la opinión al rey, ¿no? Entonces, en ese momento, el rey Ahaz de Judá me vais a permitir la expresión, se acojona cuando le Ujú. vienen los ejércitos de Israel y de Aram y le pide ayuda al emperador asirio, a Tiglat-Pileser III. Y es ahí donde Isaías se cabrea con el rey. Le dice, ¿por qué estás solicitando la ayuda de un rey extranjero en lugar de solicitar la ayuda de Yahvé? Y es ahí donde hace La la famosa referencia. declaración de Isaías 7:14. Y Mm. entonces, dos términos importantes. El tiempo verbal que utiliza es pasado. Y segundo, la palabra que se ha traducido siempre por, bueno, siempre no, pero que se ha traducido por virgen, no es virgen en hebreo. En hebreo la palabra que utiliza Isaías es alma. Y alma significa doncella. Significa joven casadera. Se está refiriendo a la reina. El oráculo de Isaías va dirigido al rey al que le acaba de nacer el primogénito, que es el futuro rey Ezequías. Y lo que le dice Isaías es que este es el oráculo de Yahvé. Antes de que este niño aprenda a distinguir entre el bien y el mal, los ejércitos de Israel y de Aram serán derrotados. Este es el oráculo para ti, rey. Pero confía en Yahvé. No pidas la ayuda del rey extranjero. El rey no le hizo caso, pidió ayuda a Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser aceptó librarle de Israel y de Aram a cambio de que Judá se convirtiera en reino tributario de Asiria, cosa que en efecto ocurrió. Por lo tanto, no tiene nada que ver ni con una profecía mesiánica, ni con un nacimiento virginal, ni con nada de eso. ¿Qué sucede? Que con el paso de las generaciones cristianas, los textos que utilizan para entender, experimentar, reinterpretar su fe, que es una fe que se está desarrollando, que están haciendo, son los textos sagrados de su pueblo, que es la Biblia hebrea. Son los textos de los que disponen.
Porque sí, existían las cartas paulinas, pero las cartas paulinas lo que hacían era resolver problemas concretos de comunidades, pero no ahondan en cuestiones teológicas. Entonces, para saber sobre el Mesías, sobre el fin de los tiempos, sobre las cosas que les preocupaban, tienen que acudir a la Biblia hebrea. Y entre los pasajes de la Biblia hebrea a los que acuden está Isaías 7:14. ¿Cuál es la gracia? Que la Biblia con la que trabajan no es la Biblia en hebreo, porque ya para esos años no saben hebreo. Entonces, ¿qué utilizan? La Septuaginta, que es la traducción de los textos en hebreo y en arameo al griego, porque el griego en el siglo I, siglo II, y ya lo era desde el siglo IV, III antes de la era cristiana, era la lengua vehicular de todo el Mediterráneo. Era como es hoy el inglés. Ujú. Entonces, claro, todos los textos que querían ser leídos por muchas gentes distintas tenían que ser escritos en griego. Entonces, la Biblia hebrea es traducida entre los siglos III y I antes de la era cristiana al griego y es ese texto el que utilizan las comunidades cristianas que están repartidas por el Mediterráneo, no el texto hebreo. El hebreo se había quedado solamente como lengua litúrgica, pero no para la lectura y el estudio de las escrituras. Y resulta que en la Septuaginta, en griego, cuando se va al pasaje de Isaías 7:14, ¿cómo tradujeron los sabios la palabra alma en hebreo? Como parcenos. Y parcenos es verdad que también significa doncella, pero tiene un sentido muy fuerte de virgen. Claro, De hecho, el claro. Partenón en Atenas es un templo dedicado a Atenea Virgen, a Atenea Parcenos. Ujú. Entonces, claro, las comunidades cristianas que leyeron eso sumaron un 2 más 2. Y otra cosa también importante, los autores de la Septuaginta cambiaron la forma verbal del hebreo que estaba en pasado, de una doncella ha concebido, en griego dice, una virgen concebirá. Mira, Entonces, claro, ya estaba el pescado vendido. claro, claro. Entonces Y ahí es, está. O sea, no es un, no es- es, no es. Perdona, dime. no, no, es interesante como de Isaías, si no tuvieras los evangelios o el libro de Hechos, como no lo tenían, por ejemplo, aquellos que permanecieron dentro del judaísmo, no llegan a la conclusión, leyendo el capítulo 7 o leyendo el capítulo 53, de que está hablando de Jesús. Son los cristianos, posteriormente, que leyendo Isaías ven a Jesús en el capítulo 7, ven a Jesús en el capítulo 53, porque hay referencia de ellos en los evangelios, en el libro de Hechos, con el eunuco que está leyendo el libro de Isaías y no lo está Claro. entendiendo. Entonces, Felipe viene y le dice, bueno, es que no lo estás entendiendo porque el que va a sufrir, el que ta, 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 ta. Entonces, ya hay un condicionamiento mental. En Lucas, los discípulos de Maús, ¿no? Que Jesús también les Efectivamente, iba los discípulos de explicando todo Maús. el sentido. Es exactamente lo mismo. Es que si Isaías, el autor original, hubiera querido indicar que el milagro auténtico estaba en que iba a ser un nacimiento virginal, en lugar de Alma, habría llamado a la mujer Betulá, porque Betulá significa virgen en hebreo.